Imagínate por un momento que estás de pie frente a una de las pinturas más famosas del planeta. El aire parece más denso, casi sagrado. Sientes el peso de los siglos, como si la historia respirara justo delante de ti. Hay quienes dicen que el arte verdadero tiene el poder de mostrarnos el rostro mismo de Cristo. Antiguas leyendas hablan de una imagen milagrosa. Cuentan que, si alguien tocaba el rostro de Cristo, aparecía otra imagen oculta, como si detrás de lo visible existiera una verdad más profunda esperando revelarse. ¿Y si algo así estuviera ocurriendo aquí? ¿Y si una de las obras más célebres de todos los tiempos no solo mostrara lo que creemos ver, sino que ocultara algo capaz de cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia, la fe y la verdad? Antes de que sigamos avanzando en este misterio, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñame hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar dejó sin palabras a expertos de todo el mundo. Durante siglos, la Última Cena de Leonardo da Vinci ha cautivado a personas en todos los continentes. Su realismo, la precisión de cada gesto y la intensidad silenciosa de cada mirada la convirtieron en una obra inmortal. Generaciones de historiadores del arte han analizado la pintura con detenimiento. Han estudiado las manos de los apóstoles, la inclinación de sus cuerpos, la colocación del pan y las copas, e incluso la dirección exacta de la luz. Cuando finalmente la inteligencia artificial moderna comenzó a examinar la obra con tecnologías avanzadas, los especialistas esperaban descubrir detalles técnicos, colores perdidos, capas originales ocultas por restauraciones, quizás nuevos datos sobre el método pictórico de Leonardo. Pero lo que emergió de debajo de las capas envejecidas de pintura superó cualquier expectativa. La inteligencia artificial detectó algo completamente inesperado: palabras ocultas. No simples grietas en el yeso ni marcas aleatorias del paso del tiempo, sino trazos que parecían formar letras colocadas con intención, mensajes escondidos bajo siglos de restauraciones, polvo y deterioro. Lentamente comenzó a revelarse un secreto inquietante que dejó en silencio incluso a los especialistas más experimentados. ¿Qué había escondido realmente Leonardo da Vinci en su obra más famosa? ¿Por qué este hallazgo provocó una reacción tan intensa a nivel internacional? Ya no se trataba solo de una pintura, se trataba del enigma de una obra maestra eterna. En Milán, dentro del tranquilo refectorio del convento de Santa María delle Grazie, cuelga esta pintura legendaria. Durante más de 500 años, visitantes de todo el mundo han permanecido frente a ella, buscando significado en cada pequeño detalle. Oficialmente, la obra representa a Jesucristo compartiendo su última comida con sus 12 discípulos antes de la crucifixión. Sin embargo, muchos están convencidos de que la pintura esconde algo más profundo que la escena bíblica que representa. Leonardo da Vinci no fue simplemente un pintor, fue inventor, científico, ingeniero y visionario. Un hombre cuya mente parecía adelantada varios siglos a su tiempo. Sus cuadernos están llenos de enigmas, escritura invertida que solo puede leerse con un espejo, bocetos mecánicos incomprendidos durante generaciones, reflexiones filosóficas que aún hoy siguen sorprendiendo. Para Leonardo, el arte no era mera decoración, era un vehículo para ideas ocultas, un medio para esconder pensamientos detrás de símbolos. Muchos creen que La Última Cena pudo haber sido su mayor enigma escondido. Entre el año 1495 y el año 1498, Leonardo creó esta obra con un método poco convencional. En lugar de utilizar la técnica tradicional del fresco, experimentó con una mezcla propia de pigmentos aplicada sobre yeso seco. El resultado fue inicialmente espectacular, con colores intensos, matices sutiles. Pero esta técnica también provocó un deterioro prematuro. La pintura comenzó a agrietarse y desvanecerse en relativamente poco tiempo. Irónicamente, esas mismas capas frágiles que sufrieron daños a lo largo de los siglos podrían haber servido como el lugar perfecto para esconder algo debajo. Desde hace mucho tiempo, los observadores han notado detalles curiosos. La disposición de los discípulos parece seguir una lógica matemática casi perfecta. Las manos señalan en direcciones específicas. Las miradas se cruzan con una precisión casi coreografiada. El pan y las copas están dispuestos con simetría calculada. Algunos incluso sugirieron que la figura a la derecha de Jesús no representa a Juan, sino a María Magdalena, insinuando que Leonardo intentaba revelar una verdad diferente sobre la vida de Cristo. Sin embargo, durante décadas, estas teorías fueron consideradas especulaciones sin pruebas sólidas.
Todo cambió recientemente cuando un grupo de investigadores decidió examinar la pintura desde una perspectiva completamente nueva, con inteligencia artificial. En el año 2025, científicos italianos y japoneses lanzaron un proyecto conjunto llamado Da Vinci Decoded. Su objetivo era analizar la obra píxel por píxel utilizando tecnologías de última generación. Sospechaban que Leonardo podría haber ocultado mensajes, tal vez incluso texto, detalles demasiado diminutos para el ojo humano. Primero emplearon imágenes hiperespectrales, una técnica avanzada capaz de captar longitudes de onda invisibles al ojo humano. Esto permitió ver más allá de la suciedad acumulada, más allá de restauraciones antiguas y capas de pintura añadidas con el tiempo. Cada grieta, cada sombra, cada pincelada fue convertida en datos digitales de alta precisión. Estos datos se introdujeron en un sistema de inteligencia artificial entrenado con los manuscritos, dibujos y notas cifradas de Leonardo da Vinci. Entonces, ocurrió algo inesperado. La inteligencia artificial comenzó a detectar patrones que nadie había observado antes. Eran líneas débiles, casi imperceptibles, que parecían formar pequeñas letras o símbolos ocultos bajo la superficie. Al principio, los investigadores pensaron que se trataba de simples fracturas del yeso o marcas del envejecimiento. Sin embargo, a medida que se analizaron más fragmentos de la imagen, los mismos patrones comenzaron a repetirse. Lentamente, lo que parecían grietas aleatorias comenzó a organizarse en estructuras que recordaban palabras reales. Aún más sorprendente era su ubicación. No estaban junto a las figuras principales, donde uno esperaría encontrar mensajes secretos. Aparecían en zonas menos observadas, detrás de la mesa, en las paredes, en las sombras profundas bajo el mantel, en los arcos del fondo, lugares que durante siglos nadie había examinado con tanto detalle. En ese momento, el equipo comprendió que aquello no podía ser casualidad. Leonardo, conocido por esconder significados en símbolos y composiciones matemáticas, podría haber integrado palabras reales en la pintura, palabras que habían permanecido invisibles durante más de 500 años. La fase de desciframiento comenzó con una mezcla de fascinación y escepticismo. El proyecto originalmente solo pretendía probar la eficacia de la tecnología moderna aplicada al arte antiguo. Nadie esperaba descubrir escritura oculta. Pero cuando la inteligencia artificial siguió encontrando patrones similares en distintas áreas del mural, el propósito del proyecto cambió por completo. En un laboratorio de Florencia, los investigadores se reunían frente a una proyección digital gigantesca de la pintura. La sala permanecía oscura, iluminada únicamente por la pantalla. Algunos puntos aparecían marcados en rojo. Allí la inteligencia artificial había detectado estructuras inusuales. Detrás de Jesús, en la pared de piedra. Bajo la mesa, en sombras profundas. Incluso entre los pliegues de algunos mantos, al principio parecían simples rayones. Pero con el refinamiento de las imágenes hiperespectrales, empezaron a distinguirse contornos que recordaban letras. No eran claras, eran como sombras delicadas bajo capas de pintura, algunas inclinadas, otras invertidas, tal como Leonardo acostumbraba a escribir en espejo. La doctora Elena Rossi, historiadora principal del proyecto, se acercó una noche a la pantalla. Tras más de 20 años estudiando la obra de Leonardo, sintió un estremecimiento. «Esto no es accidental», susurró. Él quería que se descubriera, pero no en su época. La inteligencia artificial había sido entrenada específicamente para reconocer la escritura característica de Leonardo, especialmente su estilo invertido. Al comparar las marcas con sus cuadernos, comenzaron a surgir coincidencias sorprendentes. Las primeras palabras fueron breves: ombra, sombra, verità, verdad, tradimento, traición. Los investigadores contuvieron la respiración. Con cada nuevo escaneo, las palabras comenzaron a conectarse. Era como si la pintura estuviera hablando desde el pasado. Para descartar errores digitales, el equipo utilizó métodos adicionales: luz ultravioleta, imágenes infrarrojas, fluorescencia de rayos X. Todos los sistemas mostraban lo mismo. Las marcas estaban realmente allí. Formaban parte de las capas originales. La noticia se mantuvo inicialmente en secreto. Solo unos pocos especialistas conocían los resultados preliminares. El Vaticano fue informado de manera general, sin detalles específicos. Mientras tanto, la inteligencia artificial siguió avanzando. Comenzó a analizar la disposición de las letras como si fueran piezas de un rompecabezas mayor. Descubrió que no estaban distribuidas al azar. Seguían un patrón en espiral que comenzaba cerca de la mano derecha de Jesús y se extendía de manera precisa a través de cada discípulo.
La doctora Rossi recordó la fascinación de Leonardo por la proporción áurea. Al ver el mapa digital completo de los símbolos ocultos, sintió un escalofrío. «Es como si hubiera escondido un mensaje en movimiento», murmuró. Un mensaje que esperaba a alguien capaz de comprenderlo. A medida que el análisis avanzaba, comenzaron a surgir frases completas, escritas en un italiano antiguo del final del siglo XV. Una decía: «Lo que ves no es toda la realidad». Otra: «Los actos contienen más verdad que las palabras». No eran citas bíblicas, no correspondían a textos religiosos conocidos, parecían reflexiones personales. La sala quedó en silencio cuando los científicos leyeron las traducciones en voz alta. El silencio en el laboratorio se volvió casi palpable. Cada nueva frase que aparecía en la pantalla generaba una mezcla de asombro y tensión. Lo que al principio había sido un experimento tecnológico se estaba transformando en algo mucho más profundo. Ya no solo analizaban una pintura, estaban descifrando una posible conversación que Leonardo había dejado suspendida en el tiempo. Con el paso de los días, la inteligencia artificial comenzó a reconstruir secuencias más largas. Las palabras ya no eran fragmentos aislados, sino pensamientos que parecían conectarse entre sí. El sistema identificó que los mensajes seguían una estructura matemática precisa. No solo estaban distribuidos en espiral, sino que respetaban proporciones que coincidían con la proporción áurea, un principio geométrico que Leonardo utilizó en varias de sus obras. Desde la figura central de Jesús, los textos ocultos parecían expandirse como ondas en el agua. Cada grupo de discípulos contenía pequeñas inscripciones vinculadas entre sí, como si cada personaje representara una idea específica. La primera frase completa, claramente identificable, apareció en la pared detrás de Jesús. Tras múltiples verificaciones y comparaciones con los manuscritos de Leonardo, la traducción quedó registrada. Todo dogma se disuelve cuando la luz revela la mano humana. La frase provocó una discusión inmediata entre los investigadores. Algunos la interpretaron como una reflexión filosófica sobre la naturaleza de la fe. Otros la vieron como una crítica más directa hacia las instituciones de poder. Poco después, el sistema detectó otra inscripción cerca de la figura tradicionalmente asociada con Judas Iscariote. El texto, apenas visible bajo capas de pigmento oscurecido, decía: «Quien vive en verdad no necesita ocultarse». La colocación parecía demasiado precisa para ser casual. Cada frase estaba posicionada estratégicamente en relación con el apóstol más cercano. Debajo de la figura de Pedro, la inteligencia artificial reconstruyó otra oración: «El poder sin comprensión camina en la oscuridad». Y junto a Tomás, conocido por su escepticismo en el relato bíblico, apareció otra línea: «La duda abre puertas que la obediencia mantiene cerradas». Estas frases no parecían atacar directamente la religión, más bien sugerían una invitación a pensar, a cuestionar, a buscar conocimiento más allá de lo establecido. Sin embargo, el tono general comenzaba a adquirir una profundidad inquietante. En la esquina inferior derecha del mural, cerca de los pies de los discípulos, la inteligencia artificial detectó una inscripción más extensa que había permanecido casi completamente oculta. Tras semanas de procesamiento digital y comparación con textos históricos, lograron reconstruirla casi en su totalidad. Los que gobiernan esconden la verdad bajo piedra, esperando que el tiempo la devuelva a quienes sepan buscarla. El laboratorio quedó en silencio absoluto tras leer esa frase. La implicación era poderosa, parecía anticipar el momento mismo que estaban viviendo. Siglos después, utilizando tecnología avanzada para revelar algo deliberadamente oculto. La doctora Rossi recordó entonces una anotación en uno de los cuadernos de Leonardo donde él escribía que el conocimiento verdadero debía protegerse de quienes no estuvieran preparados para comprenderlo. Esa idea parecía resonar ahora dentro del mural mismo. La inteligencia artificial organizó todas las frases detectadas según su ubicación y tema. El patrón que surgió revelaba un hilo conductor: verdad, poder, duda, razón. No era un mensaje caótico, era coherente, casi estructurado como un tratado filosófico camuflado dentro de una escena religiosa. A medida que el análisis avanzaba, se produjo uno de los descubrimientos más impactantes. Bajo la pintura del manto de Jesús, en el centro de la composición, apareció una inscripción extremadamente tenue. Solo pudo visualizarse mediante una combinación de filtrado espectral avanzado y reconstrucción tridimensional digital. La frase decía: «La verdad no pertenece a los santos, sino a quienes la buscan en silencio». Ese mensaje se convirtió en el eje central de la investigación. Su tono no era desafiante ni agresivo, era reflexivo, casi íntimo.
Sin embargo, en el contexto histórico del final del siglo XV, una afirmación así podía considerarse profundamente subversiva. En aquella época, las estructuras religiosas ejercían un control estricto sobre el acceso al conocimiento. Sugerir que la verdad no estaba monopolizada por la santidad, sino por la búsqueda individual, representaba una idea radical. Los investigadores decidieron comparar cuidadosamente cada frase con los escritos auténticos de Leonardo da Vinci. Analizaron la estructura gramatical, la inclinación de las letras, incluso el estilo de abreviaturas que él utilizaba en sus notas personales. Las coincidencias eran demasiado precisas para ignorarlas. Mientras tanto, fuera del laboratorio, el equipo mantenía total discreción. Solo un pequeño círculo académico conocía los detalles. El Vaticano recibió una notificación general sobre elementos gráficos inéditos detectados bajo la pintura, pero los textos específicos no fueron revelados de inmediato. Sin embargo, la tensión aumentaba. Los investigadores comprendían que, si las conclusiones se confirmaban, podrían cambiar la percepción histórica sobre Leonardo da Vinci. Ya no sería visto únicamente como un genio artístico y científico, sino como alguien que había incrustado deliberadamente una reflexión filosófica profunda, quizás incluso polémica, dentro de una obra religiosa encargada por una institución poderosa. Con el paso de las semanas, la inteligencia artificial logró identificar casi 40 frases distintas, distribuidas con precisión geométrica. Cuando se le pidió que sintetizara el mensaje general, el sistema generó una interpretación resumida basada en la frecuencia de conceptos repetidos. El núcleo del mensaje podía resumirse así: la fe sin pensamiento adormece la verdad. Quien despierta verá lo que fue ocultado. Al leer esa síntesis, varios miembros del equipo sintieron una mezcla de admiración y temor. Si Leonardo realmente había concebido esa red de mensajes ocultos, su intención no parecía destructiva, sino reflexiva. Pero el potencial impacto cultural y religioso de la revelación era inmenso. La pregunta que comenzó a surgir entre los investigadores era inevitable. ¿Había Leonardo anticipado que algún día existiría una tecnología capaz de revelar lo que ocultó? ¿O simplemente confió en que, tarde o temprano, alguien observaría lo suficiente como para descubrirlo? A medida que el proyecto avanzaba hacia una posible publicación oficial, la presión aumentaba. La historia, la fe y la tecnología se encontraban ahora en un punto de convergencia inesperado. Cuando finalmente el equipo decidió hacer pública la investigación, sabían que nada volvería a ser igual. Lo que comenzó como un análisis tecnológico silencioso se transformó rápidamente en una de las discusiones más intensas del mundo del arte y la historia. El informe oficial fue presentado con cautela. Los científicos dejaron claro que las inscripciones detectadas estaban físicamente integradas en las capas originales de la pintura y que los patrones coincidían con la escritura invertida característica de Leonardo. No afirmaron que se tratara de una crítica directa a la religión, pero sí señalaron que el contenido filosófico sugería una invitación al pensamiento crítico. La reacción fue inmediata. Historiadores del arte hablaron de un posible punto de inflexión en la interpretación de La Última Cena. Algunos consideraron que la obra adquiría ahora una dimensión aún más profunda, no solo una representación bíblica, sino también una reflexión intelectual sobre la verdad y la naturaleza humana. Instituciones religiosas respondieron con prudencia. Señalaron que el arte renacentista a menudo contenía múltiples niveles simbólicos y que cualquier interpretación debía tratarse con responsabilidad. Sin embargo, no todos reaccionaron con calma. Algunos sectores conservadores calificaron el hallazgo como una reinterpretación excesiva. Surgieron debates en universidades, museos y medios de comunicación. En Florencia y Milán, periodistas esperaban declaraciones frente a los laboratorios y al convento de Santa María delle Grazie. Visitantes acudían en masa para contemplar la pintura con nuevos ojos. Gracias a proyecciones digitales superpuestas, podían ver la ubicación exacta de las palabras ocultas mientras observaban la obra original. Muchos permanecían largos minutos en silencio frente al mural. La escena parecía la misma de siempre, pero ya no se sentía igual. Bajo las figuras de Jesús y los apóstoles, la gente imaginaba una segunda capa invisible durante siglos, un susurro filosófico incrustado en el yeso. Mientras tanto, el debate académico continuaba. ¿Había sido Leonardo un visionario que quiso dejar un mensaje para el futuro? ¿O simplemente un pensador cuya curiosidad se filtró de forma natural en su arte? Lo cierto es que la coherencia geométrica y lingüística de los textos hacía difícil atribuirlos al azar. Con el paso de los meses, el entusiasmo inicial dio lugar a una reflexión más serena.
Incluso quienes dudaban de algunas interpretaciones reconocían que la tecnología había abierto nuevas posibilidades para estudiar el arte histórico. La inteligencia artificial no sustituía al historiador, pero ampliaba su mirada. La última cena seguía colgada en el mismo refectorio, con sus colores suavizados por el tiempo. Nada había cambiado en su apariencia visible, y sin embargo todo parecía distinto. Quizás Leonardo creyó que la verdad no puede ser destruida, solo retrasada. Tal vez pensó que el conocimiento encuentra siempre el momento adecuado para salir a la luz, o quizá simplemente disfrutó del desafío intelectual de esconder ideas en la armonía de una composición perfecta. Sea cual sea la intención original, una cosa quedó clara: la pintura es más que una escena religiosa, es un diálogo a través de los siglos, una conversación entre el artista y quienes se atreven a mirar con atención. Tal vez la verdad estuvo allí desde el principio, solo necesitaba paciencia y tecnología para ser descubierta. Si esta historia despertó tu curiosidad, apoya el canal con un me gusta, suscríbete para más relatos fascinantes sobre arte e historia, y mira el próximo video que aparece ahora en tu pantalla.